El año es 1941 y la Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo. En abril, las fuerzas alemanas invadieron el reino de Yugoslavia, que hasta entonces había unido a serbios, croatas y eslovenos, y el país colapsó. Sin embargo, en Serbia estalló de inmediato una resistencia armada. Los partisanos fueron tan exitosos que lograron liberar una parte del territorio serbio y establecer la llamada República de Ušće, nombrada así por su centro, la ciudad de Ušće. Fue gobernada conjuntamente por los partisanos comunistas y los llamados Chetniks, unidades de resistencia leales al rey. Esta fue una alianza peculiar. En condiciones normales, los dos grupos habrían estado en lados completamente opuestos. La República de Ušće fue finalmente capturada por los alemanes y los partisanos se vieron obligados a retirarse. Los Chetniks se dirigieron hacia el sur, mientras que los comunistas avanzaron hacia el este, hacia Bosnia. Fue allí, pocos días antes de la Navidad de 1941, donde fundaron la primera brigada proletaria oficial, que se convertiría en la piedra angular de sus fuerzas armadas. Fuerzas que, 3 años después, desempeñarían un papel clave en la liberación de Yugoslavia. En su origen estuvo un hombre de casi 50 años llamado Josip Broz Tito, un hombre con un pasado fascinante y, como ahora sabemos, un futuro aún más extraordinario. Nació en 1892 en el Imperio Austrohúngaro, en el pequeño pueblo de Kumrovec, ubicado en lo que hoy es la frontera entre Eslovenia y Croacia. Como varios otros episodios de su vida, incluso la fecha exacta de su nacimiento sigue siendo incierta. Los historiadores suelen citar el 7 de mayo, pero oficialmente su cumpleaños se celebraba, y aún se celebra, el 25 de mayo. Josip nació de Franjo y Marija Broz. Su padre era croata y su madre eslovena. Él mismo fue el séptimo de 15 hijos. Sin embargo, casi la mitad de sus hermanos murieron poco después de nacer o durante la primera infancia. A los 21 años, cuando se unió al ejército austrohúngaro, Josip había trabajado en una variedad de empleos. Trabajó en una granja, como cerrajero, reparando bicicletas y en fábricas. Gracias a estos trabajos, viajó extensamente por todo el imperio austrohúngaro, trabajando en ciudades como Zagreb, Ljubljana, Trieste, Múnich, Mannheim, Viena o Plzeň, en la actual República Checa. Poco después de alistarse, comenzó la Primera Guerra Mundial y rápidamente ascendió en las filas. Según la leyenda, se convirtió en el sargento mayor más joven de todo el ejército austrohúngaro. Luchó con valentía, aunque más tarde minimizaría su papel, ya que la imagen de un luchador contra Austria le resultaba mucho más útil que la contraria. En 1915 fue gravemente herido en Rusia y pasó más de un año recuperándose en un hospital local antes de convertirse en prisionero de guerra. Hasta 1920 pasó tiempo en campos de prisioneros de guerra mientras observaba de cerca la revolución bolchevique en curso. Sus ideales resonaron con él. Creía que el comunismo ofrecía la mejor oportunidad para que un chico pobre de clase trabajadora pudiera ascender y hacer carrera. A los 28 años regresó a casa y se unió al Partido Comunista de Yugoslavia. En ese momento, el partido era muy influyente, pero después del asesinato del ministro del Interior por un joven comunista, fue declarado ilegal. A pesar de ello, Broz escaló en las filas del partido, aunque frecuentemente estuvo en riesgo de ser encarcelado. Vivió en la clandestinidad, viajaba a menudo con documentos falsificados y cambiaba su nombre repetidamente. El seudónimo Tito, que usaría más tarde, supuestamente fue elegido simplemente porque era un nombre común en la región de su infancia, el Zagorje de Croacia. En 1928 fue condenado a 5 años de prisión por sus actividades comunistas. Cumplió toda la condena, pasando 4 meses en confinamiento solitario por intentar escapar. Después de su liberación, ascendió a una posición de liderazgo y en 1935, en un congreso en Moscú, conoció brevemente a Stalin por primera vez.
A partir de entonces, Tito viajó con frecuencia a Moscú, pero un año después, cuando Stalin inició su gran purga, durante la cual hasta 1000 personas eran ejecutadas diariamente, Tito comenzó a distanciarse de la capital soviética. Stalin ordenó la ejecución de muchos comunistas yugoslavos y aunque Tito se convirtió en el secretario general del partido en 1938, ya no pudo evitar un viaje a la Unión Soviética. Allí fue interrogado, pero, sorprendentemente, no fue arrestado. No hay evidencia de que Tito haya traicionado a alguien durante sus interrogatorios, pero algunos historiadores argumentan que escapar de la maquinaria de Stalin sin hacerlo era casi imposible. En cualquier caso, varios factores jugaron a su favor. Su origen de clase trabajadora, su falta de interés en los debates teóricos sobre el comunismo y su habilidad para cultivar aliados influyentes. Ahora volvamos al inicio de nuestra historia, a la época de la Segunda Guerra Mundial. La resistencia partisana liderada por Tito rápidamente se convirtió en la fuerza principal que se oponía a la ocupación alemana. Los comunistas superaban en número a los chetniks leales al rey, estaban mejor organizados y, al igual que los soviéticos, demostraron tener visión estratégica. No solo lucharon contra los alemanes, también se prepararon para tomar el control del país después de la guerra. Con el tiempo, el dominio de los partisanos de Tito se volvió tan significativo que incluso el rey Pedro II, exiliado en Londres, los reconoció como el grupo de resistencia más importante. En noviembre de 1944, los partisanos de Tito, junto con el Ejército Rojo, liberaron Belgrado y Tito asumió el poder. Las cosas avanzaron rápidamente. En cuestión de días, la monarquía fue formalmente abolida y en 3 meses se estableció la República de Yugoslavia. Esta nueva república no solo reunió los territorios fragmentados de la Yugoslavia de antes de la guerra, sino que también los amplió. Tito asumió los cargos de primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, gobernando con mano de hierro. Dada la magnitud de las atrocidades que las naciones de Yugoslavia se habían infligido mutuamente durante la guerra, un control firme se consideró una necesidad. Expulsó a todos los alemanes que habían vivido en Yugoslavia antes de la guerra y reprimió duramente a los opositores políticos, especialmente a los chetniks leales al rey, con quienes había cooperado al comienzo de la guerra. Su líder, Dragoljub Mihailović, fue perseguido durante 17 meses por las montañas yugoslavas antes de ser capturado, juzgado por un tribunal militar y ejecutado, lo que causó un gran impacto en Occidente. Con el tiempo, Tito estableció una poderosa fuerza policial inspirada en la KGB, que aplastó todas las formas de oposición en su contra. Decenas de miles de personas fueron enviadas a campos de trabajo, donde muchos perecieron. Para la década de 1950, Yugoslavia tenía más prisioneros políticos que cualquier otro estado socialista en Europa, excepto la Unión Soviética. Aunque podría parecer que una política de este tipo solo podría llevarse a cabo con el apoyo de Stalin, ocurrió todo lo contrario. Tito logró liberar a Yugoslavia de la influencia directa de Moscú. Gracias al hecho de que Yugoslavia se liberó en gran medida por sí misma, la situación allí fue diferente a la de otros países del bloque del Este, y la fuerza de la resistencia interna permitió a Tito expulsar a los soviéticos del país inmediatamente después de la guerra. También se negó a establecer empresas conjuntas diseñadas para canalizar fondos hacia Moscú y no permitió que los soviéticos influyeran en su política exterior. Stalin observó inicialmente esto con asombro y, según se dice, comentó: «Todo lo que necesito hacer es mover mi pequeño dedo y Tito dejará de existir». Sin embargo, más tarde se vio obligado a tomar a Tito en serio. Expulsó a Yugoslavia de todas las organizaciones comunistas y en 1949 el país incluso enfrentó la amenaza de una invasión por parte de las fuerzas soviéticas. Sin embargo, Tito logró resistir esos tiempos difíciles, en parte gracias a una situación internacional favorable. 11. También sobrevivió a los intentos de Stalin de asesinarlo. Las acaloradas cartas que intercambiaron son bien conocidas, y Tito finalmente las hizo públicas. En una de ellas escribió: «Deja de enviar gente para matarme.
Ya hemos atrapado a 5 de ellos. Uno tenía una bomba, otro un rifle. Si no paras, enviaré uno a Moscú y te aseguro que no necesitaré enviar otro. Después de la muerte de Stalin, las relaciones mejoraron. Su sucesor, Khrushchev, visitó Belgrado y se disculpó con Tito por los errores del antiguo gobernante del Kremlin. Sin embargo, el enfoque único de Yugoslavia hacia el socialismo, que incluía elementos de una economía de mercado y libertad para viajar, se mantuvo intacto. Tito, quien había servido como presidente de Yugoslavia desde 1953, un cargo asegurado de por vida por la Constitución, consolidó aún más su influencia en 1961 con el establecimiento del movimiento de países no alineados. Esta coalición de naciones buscaba un camino intermedio, sin alinearse ni con el este ni con el oeste durante la Guerra Fría. Tito se convirtió en uno de los pocos líderes de la época bienvenidos como invitado en ambos lados del telón de acero. En Yugoslavia, Tito cultivó un culto a la personalidad comparable al de líderes como Stalin, Castro o Mao Zedong. Su comportamiento general era prácticamente aristocrático, lo que llevó a especulaciones de que sus orígenes reales podrían ser diferentes de la narrativa oficial. Entre otras cosas, Tito adoptó la costumbre real de convertirse en el padrino de cada 9º hijo nacido en una familia. Incluso extendió esta tradición a las hijas, viajando personalmente a aldeas remotas con regalos para la familia y la niña en tales ocasiones. Mientras que sus oponentes, particularmente entre la comunidad de emigrados yugoslavos, lo llamaban perro sangriento, la gente en casa lo idolatraba. A menudo llevaban medallones con su retrato. Josip Broz Tito dirigió Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980. Falleció tras una larga estancia hospitalaria debido a complicaciones por obstrucciones vasculares. Durante mucho tiempo se negó a una amputación de pierna, y cuando finalmente aceptó, ya era demasiado tarde. Aunque tenía 88 años, su muerte fue un choque para muchos en Yugoslavia, especialmente en su natal Croacia. Umro je drug Tito. Su funeral fue el mayor funeral de Estado celebrado en ese momento. Asistieron 4 reyes, 6 príncipes, 31 presidentes y 22 primeros ministros. Para el mundo, fue un evento de gran relevancia, y para Yugoslavia, marcó el inicio de la era post-Tito. Tito fue el hombre que logró mantener unida a una nación cargada de profundas divisiones y agravios históricos durante 35 años. Una nación que, como se demostraría, tenía poco más de una década de existencia por delante.